Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de Ondaluz Televisión. Hoy hablamos de transparencia, esa palabra tan manoseada en los últimos tiempos por la clase política, pero que luego en la práctica parece que no está siendo tan real o efectiva como el compromiso adquirido por nuestros políticos, al menos así lo ve el conjunto de ciudadanos que han decidido crear el denominado Observatorio Ciudadano Municipal, un órgano que pretende ser una herramienta al servicio de todos ustedes, al servicio de la ciudadanía, para que podamos tener mayor y mejor conocimiento de en qué se gasta el dinero de todo, el dinero que llega, en este caso, al Ayuntamiento de Sevilla. Con nosotros está uno de sus responsables, Ricardo Martín. Bienvenido a la entrevista, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y un placer poder dar información sobre lo que significa esta herramienta a toda la ciudadanía. Bueno, es una herramienta digital, por lo que tengo entendido. ¿Qué es exactamente este observatorio y por qué habéis decidido ponerlo en marcha? ¿Qué es el Observatorio Ciudadano Municipal? Es una herramienta digital, como tú dices, es decir, que está de alguna manera, es una herramienta virtual, está colgada en la página web que nosotros tenemos, que es ocmsevilla.org, o sea, en esa página puedes entrar. Y lo que es, pues es trasladar lo que son los presupuestos de diferentes años, o sea, ahora mismo están colgados los presupuestos desde 2014 al 2016, los de 2014 y 2015 son los ejecutados y los de 2016 son la previsión, y entonces de alguna manera el portal de transparencia lo que intenta trasladar en los datos del presupuesto de una manera sencilla, clara, de una manera gráfica, porque se hace a través de una serie de quesitos o de tarta, donde puedes, digamos, de alguna manera comparar las distintas partidas o conceptos y de alguna manera el presupuesto se cuelga en la web en la forma en que las partidas están puestas en el Ayuntamiento de Sevilla, un poco para no descuadrar las cuentas. Es decir, quiere ser claro, pero también quiere ser fiel a la realidad de lo que esas partidas significan y de qué es cada partida. Pero no se llega al detalle del dato, ¿no? En esos quesitos, como se suelen llamar las tartas de reparto, sí vemos qué tanto por ciento del presupuesto va destinado a cada área, pero no sabemos al céntimo que se dedica a lo mejor a una obra concreta, a una subvención determinada. Efectivamente. El OCM lo que trata un poco es de... Primero, o sea, primero para empezar es trasladar el presupuesto de una manera clara, o sea, que la gente tenga más o menos claro en qué se gastan las cosas y sobre todo aunque sea de una manera global. O sea, en un principio la herramienta del OCM lo que trata es de que la gente sepa, bueno, pues a qué se gasta más dinero, si se gasta dinero al gasto social, si se gasta cuestiones protocolarias del ayuntamiento, cuánto cuesta exactamente los servicios públicos, cuánto cuesta privatizarlo, todo ese tipo de cuestiones a nivel global. Ahora, el problema de la concretización, o sea, de concretar el dato, el problema no es tanto del OCM, de la herramienta del OCM, sino de la transparencia propia del ayuntamiento. Y es que este es el problema de la transparencia de lo que hablamos del ayuntamiento. Es que ellos, lo que en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla, los datos que ofrece el Ayuntamiento de Sevilla a la ciudadanía sobre cuánto se gasta en el presupuesto, tan solo lleva hasta el concepto, o sea, es decir, el concepto de la partida. Pero como tú bien dices, no dice exactamente cuánto dinero, pues yo qué sé, por ejemplo, la SET, no sé, imagínate, si por ejemplo estuviéramos en la época de las setas, pues cuánto se ha dedicado a qué partidas, o por ejemplo, no sé, sobre el tema de la deuda, pues cuáles son los créditos, exactamente con qué bancos son los que tienen ejecutados esos créditos, que todo ese tipo de cuestiones, la concreción de la partida es lo que hasta ahora no llegamos, y eso es lo que con el OCM queremos abundar. ¿Y qué os hace pensar que si los concejales que están dentro, principalmente los de Participa Sevilla Izquierda Unida, que son los más contestatarios en este sentido, los más reivindicativos, no son capaces de obtener esos datos, cómo los va a obtener el observatorio? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Bueno, creo que algunos datos de los partidos, estos partidos políticos han conseguido, nos consta el otro día en la presentación del OCM, pues nos trasladaron que, por ejemplo, sobre el tema de las modificaciones del presupuesto, que a ellos les llegaba de manera inmediata, nos lo podían trasladar al OCM para colgarlo lo más rápido posible y que la gente tuviera
la mayor información posible al momento. Porque claro, el problema del OCM es que lo que nosotros queremos es un poco, es decir, el presupuesto es una herramienta viva, o sea, es decir, el presupuesto es una cosa viva, muy viva en el sentido de que cambia, depende de los intereses, depende de lo que quieras gastar, y lo que nosotros queremos trasladar a la ciudadanía es que esté a la información al momento de qué se está gastando, digamos, para advertir también situaciones de desvío del gasto que realmente no lo ha tenido. Claro, como OCM, como ciudadanos que no estamos en el ayuntamiento, nos es un poco complicado poder acceder a esos datos. Ahora, lo que sí creo es que la ciudadanía durante este tiempo también ha conseguido avances en el tema de transparencia. O sea, es decir, que es evidente que el silencio administrativo y la opacidad administrativa sobre el tema de los datos del ayuntamiento durante este tiempo ha sido la característica propia de estos tiempos y sobre todo que benefició de alguna manera la época de la especulación y la corrupción. Pero también es verdad que la ciudadanía se ha puesto en marcha, que cada vez ha reclamado más información y que esos datos cada vez están más. Antes no sabíamos ni cuánto se gastaba en las partidas de ayuntamiento porque no había ni portales de transparencia. Hoy en día existen esos portales de transparencia gracias a que ha habido un movimiento ciudadano cuya base estuvo en el 15M que pidió transparencia, que ha obligado a los diferentes estados a crear leyes con respecto al tema de la transparencia o poner portales de transparencia. Y a vuestro juicio, ¿son portales realmente de la transparencia o son portales con cierto límite que todavía tienen una parte de opacidad y en el caso de las leyes y de las ordenanzas son normas hechas a medida para no contar más allá de lo que nos Para no contar más allá. Bueno, la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla es una ordenanza que nosotros estuvimos, o sea, decir, que gente del OCM estuvo también trabajando con gente de Opencratio y también con, Participa Sevilla y otros partidos políticos y conseguimos que la ordenanza de Sevilla tuviera algún tipo, o sea, decir, algunas cosas que estuvieran bien, como por ejemplo que cada 3 meses el Ayuntamiento estuviera comprometido a informar sobre cuánto era el gasto ejecutado y sobre en qué se estaba gastando el dinero y cómo se desviaba el dinero del tema del presupuesto o no. Ahora, sobre el tema del portal de transparencia de Sevilla, el Observatorio Ciudadano Municipal de Sevilla existe precisamente porque el portal de transparencia de la ciudad de Sevilla, del Ayuntamiento, no es suficiente. Es decir, primero, para empezar, hasta ahora lo que se han estado colgando en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla ha sido PDFs que te viene toda una lista de, o sea, es decir, claro, todos los números, y es una lista infinita que los ciudadanos y ciudadanas pues les es muy difícil poder saber exactamente, o sea, decir, además de que era un PDF difícil de leer. Hasta hace 15 días nos ha colgado, que creo que fue el presupuesto del 2016, en datos abiertos, que es una de las peticiones que se hizo con el tema de las ordenanzas y que se consiguió por parte de la ciudadanía que fuera con datos, que los presupuestos que se colgaran y los datos presupuestarios que se colgaran fueran de datos abiertos para poder manejarlos, comparar, todo eso. Pues se ha colgado por fin en el portal de transparencia los datos abiertos del presupuesto. Claro, ¿cuál es el problema? Que lo que te cuelgan es un archivo XML que es muy difícil, o sea, decir que tú lo ves, pero claro, tiene un montón de páginas que si no eres experto o experta es muy difícil de saber exactamente cuál es el dinero y además el desglose de esas partidas, como bien decías antes, es decir, no hay un desglose real ni concreto sobre qué va la partida. Por ejemplo, fiestas mayores, pues te pone 6 millones de euros a fiestas mayores, que por cierto Sevilla es una de las poblaciones que más dinero gasta, durante muchos años ha sido la primera del ranking, que más dinero ha gastado a fiestas mayores. Bueno, se entiende porque el turismo es muy importante en esta ciudad y el tema de la feria y la Semana Santa son muy importantes. Pero claro, todos los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla saben de verdad que fiestas mayores es es una de las partidas que más dinero obtiene de todas las demás. Es decir, que la mayor parte del dinero del Ayuntamiento de Sevilla, una parte muy importante, va destinada al tema de fiestas mayores. Bueno, pues estas son las preguntas que nosotros queremos hacer con respecto al tema del OCM y que el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla no permite, porque claro, los datos están colgados ahí, de alguna manera hay que desagregarlos, hay que interpretarlos, hay que de alguna manera puntualizar en esos datos, ¿no? ¿Y habéis llegado a la conclusión de la necesidad de poner en marcha esta herramienta al servicio de toda la ciudadanía? Porque quizás desde dentro se ha intentado que ese portal avance un poco más y no se consigue. Claro, esa es una de las razones. Es decir, hay 3 razones fundamentales. La primera de ellas
es, digamos, de alguna manera hacer los datos más claros, más gráficos. O sea, es decir, en el portal del OCM tú puedes ver las cuentas, como contaba antes, en una tarta de quesito, se puede comparar los presupuestos, pinchas sobre la partida y te dice exactamente, cuál es la partida, pues, tanto de gastos orgánicos como de los ingresos, como de las diferentes áreas que hay, y te dice cuáles son esos gastos, en qué conceptos están repartidos, no sé qué. Luego, el segundo objetivo, evidentemente, es concretar esos datos, saber exactamente a qué va el dinero. Eso, desde nuestro punto de vista, es de alguna manera hacer pedagogía. O sea, es decir, porque de lo que se trata también es de que la gente sepa exactamente qué va, o sea, es decir, dónde va el dinero, cómo se gasta, cuánto dinero tenemos en deuda, por qué nos hemos endeudado, cuáles han sido las razones cuáles fueron las razones de esa deuda. Y el tercer objetivo, además de hacer pedagogía, es de que el OCM lo que quiere ser es un instrumento entre la institución y la ciudadanía, es decir, ser un puente, entre la ciudadanía y la institución, en el sentido de crear un canal de información que hasta ahora y durante muchos años ha sido de opacidad absoluta. Es decir, durante muchos años, y por eso por eso esto favoreció la época de la especulación inmobiliaria y ha favorecido a la corrupción, ha habido un bloqueo total por parte de las instituciones en cuanto al tema de información, o el canal de información que debería haber, un canal lógico que debería haber entre la ciudadanía y la institución, de qué pasa con el dinero, cómo se gasta, cuáles son las partidas. Todo eso no existe. Entonces, de alguna manera, el OCM trata de crear ese canal en la que la ciudadanía conozca cuáles son los presupuestos y pueda decidir sobre ellos. Ese sería el último paso a conseguir, ¿no? Porque te iba a decir, bueno, imaginemos que hemos conseguido que el gobierno de la ciudad facilite el dato al céntimo y tengamos el conocimiento específico de todos y cada uno de los gastos e inversiones que se hacen. Pero si ahora al ciudadano no le gusta cómo están repartidas las partidas, ¿qué más le da conocerlo o no? Si no puede hacer nada para cambiar eso, ¿no? Claro, el problema que tenemos totalmente de acuerdo, el problema que tenemos en esta democracia es que votamos cada 4 años, o sea, es decir, se vota cada 4 años, pero tú votas a un partido en el que parece que ya tiene libertad total para poder hacer, por ejemplo, en el consistorio, en el ayuntamiento, a nivel municipal, que se pueda hacer con las cuentas, yo qué sé, pues no sé, desde proyectos que tú no has votado, que no estaban dentro del programa con el que se presentaron y todo lo demás. Entonces, nuestro objetivo final, evidentemente, con el OCM, además de trasladar, de poner a información de toda la ciudadanía los datos, de que la gente se entere de que va el presupuesto, es que el objetivo final, por supuesto, es que la ciudadanía controle de verdad los gastos del ayuntamiento, que de alguna manera la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir a dónde quiere que vayan las cuentas y cuáles son para ello los intereses fundamentales. Claro, la ciudadanía nunca va a decidir los detalles concretos del último euro, no sé qué, en eso no estamos hablando. Pero sí, a lo mejor estamos hablando de que el 60% de la deuda que hay en esta ciudad, gracias a debido a todos los megaproyectos que ha habido, como el tema de las setas, el metrocentro, la ampliación del FIBES, que han costado 3 veces más de lo que estaba inicialmente presupuestado, pues a lo mejor no es algo que la ciudadanía hubiera decidido, o hubiera decidido, por ejemplo, que haya más reparto entre los barrios, entre los distritos, que hoy en día en Sevilla hay un reparto muy desigual entre el tema de los distritos en cuestión de servicios como limpieza, en cuestión de servicios como la jardinería, y ese es nuestro último, o sea, ese es el objetivo final y gran objetivo de la herramienta del OCM, que la ciudadanía decida realmente y pueda decidir y controle los gastos del ayuntamiento. Para ese objetivo estamos todavía años luz, pero bueno, esta herramienta digamos que es el primer paso para que podamos llegar a ese objetivo deseado. ¿Alguien del gobierno de esta ciudad se ha interesado por saber quiénes sois, cómo vais a funcionar o para abrir algún tipo de canal de colaboración? Pues ahora mismo... Porque sabemos que inmediatamente el día de la presentación, hace una semana, tanto Participa Sevilla como Izquierda Unida, bueno, han apoyado públicamente la iniciativa. De hecho, hay quienes pueden pensar que hay cierta relación y que al final es un instrumento en parte politizado. Entiendo perfectamente esa... O sea, es decir, puedo entender esa lógica desde el punto de vista de que, claro, puede haber un interés por parte de partidos políticos también que se presentan a la ciudadanía, decir, bueno, pues nosotros somos más transparentes que nadie y tenemos todo este tipo de herramientas y fíjate, yo qué sé.
El problema es que para nosotros, es decir, para nosotros la herramienta debe ser puramente ciudadana. Es decir, para nosotros y nosotras el objetivo fundamental es que porque si la herramienta no es ciudadana, si de alguna manera tiene interés en los partidos políticos en la herramienta, al final se pervierte un poco el objetivo de la herramienta, porque evidentemente cada partido tiene sus intereses concretos y puede, digamos, de alguna manera pervertir. Es verdad, aparte de eso... ¿Está limpio de intereses este observatorio? Y lo digo porque como ya que estamos en esto de la transparencia, habrá que decir que en tu caso concreto, de las 5 o 6 personas que lo formáis, en tu caso concreto, sí hay algún tipo de vinculación con el Grupo Municipal de Participa Sevilla. Entonces... Claro, no sé, habría que ser transparente en eso y explicárselo a la gente. Claro, ahora mismo, tú me hacías la pregunta antes, decía, ahora mismo los partidos políticos que más se han interesado en ello son Participa Sevilla y Izquierda Unida de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que por una cuestión de intereses comunes, o sea, es decir, intereses comunes en el sentido de que las nuevas fuerzas del cambio, sobre todo Participa Sevilla, es decir, las nuevas fuerzas que han surgido alrededor de Podemos y las fuerzas del cambio, pues exigen que haya una mayor transparencia con respecto al tema de las instituciones, sobre todo para saber qué ha pasado durante este tipo de la especulación, con el tema de la corrupción y todo lo demás. Ahora, sobre mi caso, pues sí, algunas personas participamos en Podemos o en Participa Sevilla y llevamos pues temas de auditoría. Lo que hay en realidad es una cuestión, o sea, decir, pero la herramienta no forma parte de Participa Sevilla o no se toman decisiones en Participa Sevilla ni en ningún otro partido sobre la herramienta. ¿Por qué? Por una cuestión fundamental, o sea, decir, porque la herramienta viene, o sea, está pensada y ha comenzado antes de que surgieran estas nuevas fuerzas. Es decir, lo que compartimos son intereses comunes, son, digamos, estar en el mismo área de influencia, pero no hay ninguna, o sea, esta herramienta surge del impulso de plataformas como la Auditoría Ciudadana de la Deuda, de la que yo formo parte mucho antes de estar en Participa Sevilla, Podemos y todo lo demás, en la que nosotros y nosotras como ciudadanos, preocupados con el tema de un endeudamiento excesivo, queremos dar respuesta a qué pasa con el endeudamiento, qué pasa con las cuentas, y el OCM nos sirve para trasladar esa preocupación de la deuda a una cuestión municipal. Entonces, no hay digamos, un interés más en el sentido de que, bueno, pues se ve con muy buenos ojos el tema del OCM, que haya una utilización partidista por parte de estos partidos de la herramienta. La herramienta ahora mismo es totalmente ciudadana, cualquier ciudadano y ciudadana se puede apuntar y no tiene nada que ver con los partidos políticos, aparte de que os decía una separación y una independencia total ahora mismo de lo que significa. En el análisis que habéis podido hacer de las cuentas que habéis podido manejar, ¿en qué diríais vosotros ahora mismo que el Ayuntamiento de la ciudad está siendo menos transparente? Pues la verdad que en casi todo. ¿Sabes? A ver, nosotros hemos montado el OCM, o sea, decir, lo que hemos hecho de alguna manera es trasladar los datos que nos da el propio ayuntamiento sobre el tema de las cuentas. Cuando nosotros hemos intentado, claro, el problema es que poner las cuentas ahí o sea, decir, aunque sea de una manera muy gráfica en el portal, no sirve para entender el presupuesto. Tienes de alguna manera que hacer análisis, comparar, saber exactamente por qué esta partida se ha gastado más, cuál concretar los datos. Y cuando nos hemos puesto a intentar concretar los datos sobre algunas partidas, ya te digo, como el tema de fiestas mayores, gasto social, no sé, saber si los 6 millones de las fiestas mayores es suficiente, o sea, es decir, es lo suficiente que tenemos que poner o hay desvíos de partida, no hay qué. Cuando nos ponemos a ver sobre diferentes partidas, la mayor parte de lo que nos encontramos es que no sabemos en qué se gasta realmente el dinero, ni sabemos exactamente cómo, o sea, es decir, intuimos que evidentemente el dinero no se está malgastando todo de por sí, o sea, es decir, evidentemente detrás lleva unos gastos pues, de funcionarios y funcionarias que tienen que hacer, de trabajadores del ayuntamiento, de policías, por ejemplo, en el caso de la Semana Santa, que tienen que vigilar, que eso lleva un dinero, no hay que. Pasa que nos gustaría ver cómo se concretan exactamente esas cuentas, con quién se contrata, hay mucha opacidad también en la cuestión, por ejemplo, de todos los megaproyectos, cuando se ha pedido el tema de los créditos que tienen que ver con esos megaproyectos, cuando hemos pedido información, la respuesta ha sido el silencio administrativo, es decir, hasta ahora ha habido una opacidad por parte del ayuntamiento cuando hemos intentado concretar qué significan ciertas partidas, sobre todo lo que tiene que ver con la deuda, lo que tiene que ver con los megaproyectos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el pliego del tema de parques y jardines, que es una cosa, o sea, decir, que sí están ahí los pliegos, pero muchas veces que, bueno, sabemos que el tema de la corrupción
inversión en Sevilla ha venido, como por ejemplo el tema de Fitonovo, el tema de parques y jardines, pues hay una opacidad en todo ese término que nosotros no sabemos exactamente cómo se ha gastado ese dinero. Pero sin embargo se presume mucho, ¿no?, de ser una de las ciudades referentes y con mejor nota en materia de transparencia y de esa ordenanza aprobada el pasado mes de mayo. Claro, hasta ahora lo que ha habido, totalmente de acuerdo, porque el problema es que hasta ahora lo que ha habido buenas intenciones. Y es el problema, por ejemplo, de las leyes de transparencia y de los portales de transparencia que se han hecho en la mayoría de los sitios. Que hay que decir, y hago un inciso, que todos estos portales de transparencia, la ley de transparencia, se han ganado gracias a la ciudadanía o los movimientos ciudadanos que han pedido una mayor transparencia. Sobre todo el foco comenzó en Cataluña, en muchos pueblos de Cataluña, donde el nivel de endeudamiento de sus pueblos por la época de la especulación era tan bestial que comenzaron como una exigencia mayor a los ayuntamientos, bueno, exactamente cómo se ha gastado el dinero, porque ahora bien en la política de recortes, es decir, la mayor parte de la ciudadanía lo que se ha encontrado es una política de recortes y de austeridad en los servicios públicos, pues yo qué sé, el alumbrado, el tema de las ciudades cada vez más sucias porque no hay suficiente dinero para el tema de la limpieza, no sé, el tema de parques y jardines, el arreglo de los jardines, todo ese tipo de cuestiones, y claro, lo que se encuentra con una política de austeridad y claro, la mayoría de la ciudadanía quiere saber exactamente qué ha pasado, o sea, es decir, que por qué hay esta política de recortes. A partir de ese momento hay una reclamación mayor por parte de la ciudadanía de que haya mayor transparencia y los gobiernos, o sea, es decir, digamos de alguna manera, hacen gestos hacia esa transparencia, crean leyes de transparencia o portales de transparencia, pero el problema es que a día de hoy no están desarrolladas ni esas leyes ni están desarrolladas en su totalidad esos portales de transparencia. Entonces, en realidad lo que tenemos son buenas intenciones. Entonces, claro, dentro de los criterios de buenas intenciones, el Ayuntamiento de Sevilla, muy propio de los gobiernos de la ciudad de Sevilla, no solo de Espada, sino también de Zoido, pues son grandes declaraciones que en realidad luego no se traducen en realidad en una realidad palpable de que eso ha cambiado la ciudad de Sevilla, de que hay una mayor transparencia. Y eso es lo que vosotros queréis cambiar. Claro, pasar de las buenas intenciones a... Pasar, sobre todo, concretar exactamente esas buenas intenciones en una transparencia, es decir, en una transparencia real. Pero una transparencia real no significa... Claro, es que una transparencia real son varios pasos. Y hay un problema de pedagogía con la ciudadanía. No significa solamente colgar los datos en un portal de transparencia, significa que la gente sepa realmente y que haya la suficiente información y de una manera precisa y clara, y de que de alguna manera en los distritos se pueda también hablar sobre en qué se gasta el dinero de los distritos y cómo se gasta, que la mayoría de la ciudadanía sabe cuáles son las partidas, cómo se gastan esas partidas y que de alguna manera puede tener una decisión. Claro, ¿cuál es el problema por parte de la Administración y lo que nosotros sospechamos? Que tener la información, que dar demasiada información a la ciudadanía, significa que la ciudadanía entonces va a empezar a hacer preguntas y va a querer decidir sobre esas cuestiones. Cuanta menos información haya, pues evidentemente habrá menos... Es decir, es menos molesto para el político de turno pues tener que afrontar un montón de preguntas y poder decidir, no sé, en los plenos del ayuntamiento, no sé, como por ejemplo otro día... ¿Hay mucha opacidad en el tema de distrito? Estamos terminando, pero me interesa eso, porque ha dejado de entrever que hay un reparto desigual. Vosotros habéis detectado un reparto desigual en los distritos. ¿A quiénes se está favoreciendo más? Bueno, tenemos que hacer un informe mucho más serio de lo que voy a decir, son intuiciones. O sea, quiero que quede claro que lo que voy a decir son intuiciones. Tenemos que hacer un informe más serio, o sea, o por lo menos, que eso es una cosa que también queremos con el OCM, es que de alguna manera involucrar a los diferentes colectivos y sociales o organizaciones o sindicatos para que de alguna manera utilicen los datos para poder hacer informes sobre cómo se gasta el dinero del ayuntamiento. Ahora, intuiciones sobre qué pasa sobre el tema de los barrios de Sevilla. Pues bueno, por ejemplo, es evidente que el Parque de los Príncipes, que está en Los Remedios, un barrio en el que yo he vivido durante muchos años, está mucho mejor cuidado que el del Parque Amate. Creo que eso es una constatación evidente. Tiene mucho más personal, está considerado como un parque de bien de interés cultural, frente al Parque Amate, que es un parque enorme y un parque muy importante en el pulmón de la ciudad, pero sin embargo está en un barrio mucho más pobre, mucho menos cuidado, con mucho menos personal, y bueno, solo hay que ir al Parque de los Príncipes, que está en Los Remedios, que ya sabemos que tiene una mayor población de ingresos económicos más altos que el Parque Amate, para saber que tiene un mejor cuidado. Entonces, claro, hay una desigualdad. O, por ejemplo, en el tema de la limpieza, no se cuida igual el centro con el tema del turismo que todos los demás barrios de Sevilla. Eso es una constatación palpable y que de alguna manera en los presupuestos se puede ver que no hay una dotación igual.
Bueno, pues esperemos que este tipo de herramientas y de análisis sirvan para ir corrigiendo eso y que al final todos los ciudadanos sean tratados de la misma manera, vivan en la zona de la ciudad que vivan. Entiendo que sería uno de los objetivos. Entiendo que ese es el objetivo fundamental, que haya una mayor justicia, o sea, es decir, cuanta mayor información tenga la gente sobre el tema de los presupuestos, yo creo que habrá un mayor reparto porque los intereses de la ciudadanía mayoritarios estarán de alguna manera expuestos en ese presupuesto. Bueno, pues Ricardo Martín, uno de los responsables del Observatorio Ciudadano Municipal de Sevilla, muchas gracias por haber estado en Onda Luz y nada, invitar a las personas que nos estén viendo a que visiten de vez en cuando el ocmsevilla.org y puedan ir estando cada vez mejor informados. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder de trasladar todo esto a la ciudadanía. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Mañana vuelve la actualidad aquí a Onda Luz Televisión a las 8:30. Les espero.